En este vídeo vamos a analizar el concepto de bien público. Los mercados habitualmente asignan de manera adecuada, de manera eficiente, los que se conocen como bienes privados. Sin embargo, hay una tipología bastante amplia de bienes y de servicios para los cuales el mercado no es la forma más eficiente de asignar los recursos. Estos son los que se conocen como bienes públicos. Bienes para los que, como decimos, el mercado no los asigna adecuadamente, genera fallos o fallas de mercado. La característica definitoria de los bienes públicos dice así, dice que una vez que el bien esté disponible para una persona, el costo adicional o costo marginal de ponerlo a disposición de otras personas, ese costo es cero, es nulo. Esto implica que el bien es no rival, es decir, de otra forma se puede ver como que el consumo o el uso de un bien o servicio público por parte de una persona no rivaliza con que otras personas puedan consumirlo o disfrutarlo. Un ejemplo clásico es el de la iluminación nocturna en una ciudad, en la cual podemos observar cómo el hecho de que una persona, un ciudadano, utilice, disfrute, digamos, de este servicio público, no rivaliza con que otras personas, otros ciudadanos que transitan por la misma calle, la misma zona de la ciudad, puedan también disfrutar de la iluminación ciudadana, ¿verdad? Otros ejemplos conocidos o muy típicos son el del sistema de justicia, el pronóstico del tiempo, la defensa nacional e interna, la policía, etc. Bien, hay dos bienes públicos que son particularmente interesantes y que los vamos a estudiar en detalle en este curso. Uno de ellos es el conocimiento, entendido, piensen ustedes en un descubrimiento científico, un avance tecnológico, las ideas en general, ¿verdad? Los conocimientos se consideran bienes públicos, dado que, como veíamos en la característica definitoria, son no rivales. Si alguien genera un nuevo conocimiento, una persona puede utilizarla y la utilización por parte de una persona adicional de este conocimiento tiene un costo de producción cero, ¿verdad? Eso implicaría un cierto problema para las empresas que deciden investigar en investigación, en la medida en la que cuando las empresas competidoras se puedan apropiar libremente de los conocimientos que se generan a partir de las innovaciones que desarrolla una empresa, el que está decidiendo, la empresa que está decidiendo si invertir o no en innovación, puede plantearse, bueno, yo voy a dedicarle unos recursos propios a innovar para que mi competencia se beneficie de este conocimiento porque es un bien público y eso generará desincentivos para invertir en innovación. Bueno, este aspecto, el aspecto asociado con la economía de la innovación, lo vamos a estudiar al final del curso en un tema específico sobre economía de la innovación y cambio tecnológico. Hay otro ámbito interesante en el que tener en cuenta los bienes públicos y es el relacionado con el medio ambiente. Dado que el medio ambiente proporciona bienes públicos. Hay muchos ejemplos de bienes públicos que están asociados al medio ambiente. Vemos en esta imagen una playa en la cual se observa muy claramente la característica de la no rivalidad del consumo, que implica que el uso por parte de una persona adicional, si una persona está en la playa disfrutando de un día soleado, bueno, que aparezca una persona adicional no reduce la disponibilidad de este bien por parte de otros, ¿verdad? Como veremos, estos ejemplos tienen ciertos matices y, de hecho, la definición de bienes públicos y las categorías que vamos a ver no es una definición estrictamente binaria en la que las categorías son de blanco o negro, sino que hay, como vamos a ver un poco más adelante, hay algunos matices. Vamos con el criterio, entonces, que hemos dicho antes, que es el criterio definitorio de la no rivalidad. El bien público se entiende como un bien no rival. Y para entender este criterio de la no rivalidad vamos a presentar las dos opciones, ¿no? Tenemos bienes que son, cuya característica esencial es que son rivales y bienes que son no rivales. Para identificar si un bien es rival o no, lo que tenemos que hacer es responder a esta pregunta. Si una vez que el bien esté disponible para una persona, el costo adicional o costo marginal de que esté disponible para otra, ¿cuánto es? Si es cero, entonces quiere decir que el bien es no rival y por lo tanto
lo definimos como bien público, como el ejemplo de la playa. Si ese costo adicional es distinto de cero, es mayor a cero, evidentemente, entonces lo vamos a considerar que este bien es un bien rival. Un ejemplo de ello es una silla, ¿verdad? Una silla, el consumo de una silla por parte de una persona rivaliza con el consumo de otras, ¿sí? Una única persona puede estar sentada en una silla, evidentemente se pueden sentar encima otras, pero no, la silla, digamos, está pensada para la utilización de una única persona y por lo tanto es, por definición, un buen ejemplo de bien rival. Además del criterio de la rivalidad, algunos economistas añaden como característica de un bien público que otros consumidores no puedan ser excluidos a la hora de utilizar este bien público. Estos son los bienes que vamos a denominar bienes públicos no excluibles o bienes públicos puros. Pero antes de avanzar en eso, vamos a pararnos un momento en el criterio de exclusión. La exclusión lo que plantea es una respuesta a esta pregunta: si es posible excluir a otras personas de acceder al bien o servicio normalmente a través de un precio, ¿no? Un ejemplo que vemos aquí es en una obra de teatro o un cine, el propietario o el empresario que ofrece este servicio puede excluir a los clientes que no pagan un precio de disfrutar de este bien. Mientras que, por lo tanto, en esa medida, el servicio de cine o de teatro sería un bien excluible. Mientras que hay otros tipos de bienes, como por ejemplo este que vemos aquí, una puesta de sol. En una puesta de sol vemos claramente una característica de no exclusión. ¿Por qué? Porque no es posible excluir a otras personas de disfrutar de esa puesta de sol una vez que está aconteciendo. Bien, cruzando las dos características de rivalidad y de exclusión, lo que encontramos son cuadro con 4 posibilidades y vamos a ir viendo las tipologías de bienes a partir de esas dos características, ¿no? O 2 criterios de clasificación. Nos centramos en la no rivalidad, que es la que habíamos definido como característica esencial de los bienes públicos, y podemos observar que ahí nos encontramos con que hay algunos bienes públicos en los que es posible excluir a usuarios adicionales a pesar de que su costo marginal de producción sea cero. Estos son los que vamos a llamar bienes públicos convertidos en escasos artificialmente, son bienes públicos pero artificialmente escasos, y también se les denomina bienes club. Se denominan bienes club porque funcionan como si uno se apuntara a un club, piensen ustedes en un club de golf o en un gimnasio, ¿no? En el que cuando el gimnasio no está lleno, agregar a un miembro más al club, a la empresa o al gimnasio no le cuesta nada dejar que otra persona entre, es decir, no es rival, esto es una muestra de que el bien no es rival, pero el gimnasio puede decidir cobrar, y normalmente lo hace, ¿verdad?, una cuota a sus miembros. Si uno no paga la cuota, aunque no rivalice con los otros usuarios, no puede utilizar aquí tienen ustedes otros ejemplos. Y el bien que se considera como bien público no excluible y que también se define como bien público, por algunos economistas lo denominan bien público puro, es aquel que además de ser no rival es no excluible, ¿verdad? Que habíamos visto, pues, el ejemplo de la puesta de sol es uno muy típico, ¿verdad? Y algunos de los conocimientos como las reglas aritméticas o las reglas de cálculo son ejemplos de bienes públicos de este tipo. Si nos centramos ahora en la columna de la rivalidad, lo que podemos observar son casos el caso opuesto a los bienes públicos excluibles, que son los que se conocen como bienes privados, es el bien más sencillo, bueno, la silla que veíamos antes, pero muchos de los ejemplos que hemos utilizado en el libro se basan en este tipo de bienes. Y por último tenemos algunos bienes que se conocen como bienes como recursos comunes, ¿verdad?, que son aquellos en los que además tenemos rivalidad en el consumo, pero son, por lo tanto, no son considerados bienes públicos, pero tienen el criterio de no exclusión que comparten con los bienes públicos puros, ¿verdad? Entonces, en esos recursos comunes no podemos excluir a otros de que se utilicen, pero el consumo de unos usuarios rivaliza con el consumo de otros. Los bancos de peces, las tierras comunes para el pasto, en el que si esa tierra está siendo utilizada por muchos pastores, el pasto escaseará y por lo tanto
rivalizaran unos pastores con otros y demás. Las carreteras, cuando no hay ningún auto en la carretera, se pueden considerar como bienes públicos porque no hay rivalidad, perdón, porque no hay exclusión, pero cuando estas carreteras son concurridas, entonces se pueden considerar como bienes o recursos comunes. Hay que tener en cuenta, antes de avanzar, que los criterios de clasificación de rivalidad y exclusión de los bienes no son cuestiones de blanco y negro, sino que la rivalidad y la exclusión tienen una amplia gama con matices, ¿verdad? Dice el libro, con matices de grises, en el sentido de que hay, por ejemplo, algunos productos cuyo costo adicional por usuario no es exactamente igual a cero, que es lo que se requeriría para la rivalidad pura, sino que ese costo marginal es muy pequeño. Por ejemplo, pensemos en producir la primera dosis de una vacuna, ahora que tenemos el problema de la pandemia del coronavirus. Bueno, el costo de producir la primera dosis de la vacuna es muy elevado en términos de investigación. Y producir las siguientes dosis no tiene costo cero. Tendrá un costo, pero tiene un costo que es enormemente inferior al de producir la primera vacuna. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta que esos criterios de rivalidad y de exclusión, bueno, no son estrictamente blanco y negro. Vamos a volver al cuadro anterior porque hay otro aspecto que es importante tener en cuenta, y es, aquí habíamos puesto un ejemplo de bien público no excluible o bien público puro, emisiones públicas. En realidad esto hace referencia a un mal público, porque igual que entendemos en economía que los bienes son elementos que reportan, o que las personas quieren consumir en la medida en la que les reportan utilidad, les reportan satisfacción, existe el concepto de males, que son elementos que no reportan utilidad, sino más bien lo contrario, que reportan insatisfacción a las personas. Las basuras que genera una familia o una unidad doméstica se pueden considerar como un mal privado, ¿sí? Porque son rivales y excluibles, y las personas pueden estar dispuestas a pagar para deshacerse de ellas. También en esa medida existen males públicos, y en este ejemplo las emisiones públicas serían males públicos no excluibles, porque las emisiones de gases de efecto invernadero cumplen las dos condiciones de rivalidad y de exclusión, pero con el carácter, digamos, negativo que le dan estos males. Decíamos, para cerrar esta idea de los criterios de clasificación entre los tipos de bienes, está bien tener en cuenta que la rivalidad y la exclusión dependen, por un lado, de las características o de la naturaleza del bien, pero también, por otro lado, depende de un aspecto externo a este bien, que puede ser considerado como las instituciones. Las instituciones las hemos definido en este curso como las reglas del juego, reglas que pueden ser reglas formales escritas en leyes, por ejemplo, en legislaciones, y también reglas informales, reglas no escritas, como, por ejemplo, códigos de comportamiento relacionados con la cultura de un territorio, pero que evidentemente enmarcan y determinan cuáles son los comportamientos adecuados, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Bien, estos aspectos legales y normativos y las instituciones, decimos, determinan o pueden incidir en la rivalidad y la exclusión de un bien. Veamos un par de ejemplos. Piensen en unas tierras de pastoreo comunes que pueden ser consideradas son consideradas como un bien de uso común, pero que si se cercan y se hace esto para excluir a otros usuarios a través de una institución, la propiedad privada, en ese caso, estos bienes comunes pasarían a ser un bien privado. Otro ejemplo puede ser el conocimiento que no está sujeto a derechos de autor, por ejemplo, este vídeo, que podría pasar a llegar a estar protegido por leyes de derechos de autor y ofrecerse, por ejemplo, en una plataforma de vídeo. Y en ese caso pasaría a ser un bien público artificialmente escaso o un bien club, ¿verdad? Bien. En cualquier caso, este vídeo no va a pasar a difundirse en una plataforma y seguirá siendo un bien público disponible para
el que lo quiera ver. Para ir terminando, hay que tener en cuenta también, decíamos al principio, que los mercados típicamente asignan de manera eficiente bienes privados. Pero para los otros tres tipos de bienes, los que veíamos en las otras tres partes del cuadro anterior, es decir, los bienes públicos que son artificialmente escasos, los recursos comunes y los bienes y males públicos puros, ¿verdad?, que son también, aparte de no rivales, no excluibles, los mercados fallan. Y ahora nos preguntamos por qué fallan, cuáles son las causas de este fallo o de estos fallos de mercado. Bueno, básicamente podemos responder a esta pregunta a partir de los dos criterios de clasificación. Los bienes que no son privados, o sea, los bienes en los que los mercados fallan, son, por un lado, bienes que pueden ser no rivales. Y es decir, que sean no rivales implica que sea imposible fijar un precio que sea igual al costo marginal, el costo adicional. ¿Y por qué no se puede fijar este precio? Porque para los bienes no rivales decíamos que el costo marginal, el costo adicional de generar una unidad más para otra persona, es igual a 0. Si el precio es distinto al costo marginal, no se lograría realizar una transacción de mercado eficiente en términos de Pareto, y por lo tanto el mercado no puede lograr una eficiencia cuando el precio es distinto al costo marginal. Por naturaleza, estos bienes no podrán ser ofrecidos de manera eficiente en los mercados, y no es porque el mercado sea bueno o malo, tal, porque no puede realizar, por lo tanto, una asignación eficiente para bienes que sean no rivales. Y por otro lado, para los bienes que sean no excluibles, la respuesta es mucho más sencilla. ¿Por qué el mercado falla? Bueno, pues porque los bienes no excluibles no se puede excluir de su uso a quienes no lo pagan y por lo tanto no se puede fijar un precio. Es imposible poner un precio para este tipo de bienes. Por ello los mercados fallarán a la hora de ofrecer estos bienes. Y ante esto, la solución habitualmente es que radica en la acción pública, en la intervención de los estados. Cuando los bienes no son privados, habitualmente se requiere la intervención pública y de los estados. Los fallos de mercado en los bienes públicos en esta línea están ligados a problemas de efectos externos, de externalidades. También a problemas que veíamos en este tema relacionados con los derechos de propiedad y problemas de contratos incompletos. Y ahí lo que podemos hacer es una lectura de estos fallos de mercado que hemos ido viendo en el tema, también en la lógica de los bienes públicos. Por ejemplo, pensemos en el caso de las plantaciones de plátanos y el efecto externo negativo, la externalidad negativa que generaban estas plantaciones sobre los pescadores a través del uso del producto de Wicovid. Bien, este problema que lo hemos visto a partir del concepto de efecto negativo, de externalidad negativa, también la podríamos analizar o lo podríamos observar considerando la visión de los bienes públicos que hemos presentado en este vídeo y en esa medida diciendo que las plantaciones lo que están haciendo es contribuir a un mal público, un mal que se puede entender como la contaminación del agua afecta en particular este mal público a los pescadores. Y por lo tanto se puede observar esta falla de mercado de esta línea, o sea, con esta perspectiva. Bien, con esto finalizamos este vídeo y en el siguiente vamos a profundizar en los límites de los mercados.